Hay un tipo de silencio que solo existe en los gimnasios de boxeo. No es el silencio del vacío ni el de la ausencia. Es el silencio que precede a algo importante, ese instante en que el aire se detiene y todos los cuerpos en la sala se giran hacia el mismo punto sin que nadie lo haya ordenado. Es el silencio del instinto. El del animal que siente el peligro antes de verlo. Eso pasó una tarde de 1977 dentro del gimnasio de la Arena Coliseo de la Ciudad de México. El lugar era un mundo aparte. Paredes con cal descarapelada, sacos de box que colgaban como enormes frutas oscuras, sogas viejas marcando el perímetro del ring, y ese olor inconfundible a cuero golpeado, a sudor honesto, a trabajo real. Allí se formaban hombres. No atletas de exhibición. Hombres de verdad. Esa tarde, como tantas otras, el ritmo habitual del entrenamiento seguía su cadencia precisa, el golpeteo del saco, el chirrido de las cuerdas en la polea. El jadeo controlado de alguien saltando la cuerda con precisión de reloj. Ruidos familiares. Ritmos que hablaban del oficio. Y de pronto, una voz lo cortó todo. No fue un grito. Fue algo peor. Fue una declaración hecha con la calma de quien no tiene la menor duda de sus propias palabras. Una voz que llenó el espacio no por su volumen, sino por su peso. Por lo que decía. Félix Trinidad Padre se había parado en medio del gimnasio y acababa de decirle a Salvador Sánchez algo que nadie en esa sala esperaba escuchar ese día. Que era más rápido que él. Que sus manos llegaban antes. Que la velocidad, ese componente sagrado que separa a los buenos boxeadores de los verdaderos grandes, era su territorio y no el del llamado niño dorado. Y que si a Sánchez le sobraba inteligencia táctica, a él le sobraba la explosión que hace inútil cualquier estrategia. Salvador Sánchez lo escuchó todo. De pie, con los brazos cruzados, con esa mirada que ya en ese tiempo pesaba más que un gancho al hígado. No interrumpió. No levantó la voz. Esperó con una paciencia que no era duda sino algo mucho más peligroso, certeza absoluta. Cuando Trinidad terminó de hablar, el gimnasio estaba en silencio total. Los que saltaban la cuerda habían parado. Los que golpeaban el saco sostenían sus manos inmóviles. Todos miraban a un mismo punto, la cara de Salvador Sánchez. Sánchez descruzó los brazos lentamente, miró a su alrededor una sola vez, y sonrió. Esa sonrisa sería el primer golpe de la tarde. Si esta historia ya te enganchó, dale like a este video y suscríbete al canal. Lo que viene es mucho mejor aún. Para entender lo que ocurrió esa tarde en el Arena Coliseo, primero hay que entender quién era Salvador Sánchez en 1977. Porque no era cualquier nombre en un cartel. Era una figura que ya comenzaba a hacerse imposible de ignorar en el ambiente boxístico mexicano. Nacido en Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, Sánchez había crecido con el boxeo como idioma. No como pasatiempo. Como lengua materna. Desde que pudo calzarse unos guantes aprendió que el ring no era un lugar para improvisar, era un lugar para pensar. Y él pensaba rápido, más rápido de lo que sus rivales podían anticipar. A sus 22 años, Sánchez ya acumulaba una carrera que muchos peleadores experimentados envidiarían. No era el más grande. No era el más musculoso. No era el que más pegaba. Era algo más difícil de entrenar que todo eso, era el más listo. El que leía los cuerpos como si fueran textos escritos en un idioma que solo él dominaba. Sus entrenadores ya lo sabían. Sus compañeros de sparring lo sufrían en silencio. Y los que lo habían visto pelear desde la tribuna entendían que había algo en Salvador Sánchez que no se enseñaba en ningún gimnasio del mundo. Algo que se llama anticipación y que en el boxeo es, muchas veces, la diferencia entre ganar y perder. Entre estar vivo en el 10º asalto o mirar el techo desde la lona. Pero la fama tiene dos filos. Y uno de ellos es que atrae a los que quieren probar que la fama es mentira. En 1977, el boxeo mexicano era una escena vibrante, apasionada, llena de hombres con talento real y egos proporcionales a ese talento. Los gimnasios de la Ciudad de México eran feudos donde cada uno tenía su jerarquía, su territorio, su reputación construida golpe a golpe. Y en esos espacios,
El respeto no se pedía. Se ganaba. O se imponía. Salvador Sánchez era respetado. Pero no por todos. Había quienes veían su calma como timidez. Su paciencia como falta de explosión. Y su inteligencia táctica como un sustituto elegante de algo que consideraban más honesto, la velocidad bruta, la potencia, el instinto animal de lanzarse antes que el otro. Y entre esos escépticos, esa tarde de 1977, estaba Félix Trinidad Padre. Un hombre que también sabía lo que era ganarse el respeto dentro de una sala de entrenamiento. Un hombre que había construido su reputación con las manos. Y que creía, con total sinceridad, que en el asunto de la velocidad, él no tenía competidor. Eso estaba a punto de cambiar. Félix Trinidad Padre no era un fanfarrón sin fundamento. Eso hay que dejarlo claro desde el principio, porque esta historia no funciona si Trinidad es el villano de la película. No lo era. Era un boxeador serio, trabajador, con una carrera construida con sacrificio real, con victorias ganadas en rings donde no había lugar para la simulación. Era un hombre de manos rápidas. Eso no era un cuento que él mismo se contaba para inflarse el pecho. Era un hecho observable, constatable por cualquiera que lo hubiera visto trabajar el saco o hacer guanteo. Sus combinaciones salían con una velocidad que sorprendía incluso a los más curtidos del ambiente. Tenía esa característica física que los entrenadores reconocen desde la primera sesión, la explosión nerviosa. El tiempo de reacción que no se entrena, que viene de la naturaleza y que se pule en el gimnasio hasta convertirse en arma. Y como todo hombre que sabe que tiene algo especial, Trinidad lo cuidaba con orgullo. La velocidad era su identidad dentro del ring. Era lo que lo diferenciaba. Lo que le había dado victorias que de otro modo habrían sido imposibles. Y cuando alguien con esa clase de atributo llega a un gimnasio y escucha que el más hablado de la temporada es un tipo al que le llaman el niño dorado y al que alaban por su inteligencia y su técnica, algo se mueve en el interior. No es envidia, exactamente. Es algo más complicado. Es la necesidad de medir. De saber dónde uno está parado en relación con los que se nombran como referencia. Es el instinto competitivo llevado a su expresión más pura, la comparación directa. Félix Trinidad Padre había llegado a la Arena Coliseo esa tarde con ese instinto activo. Había observado a Sánchez entrenar. Lo había visto moverse, esquivar, pensar en voz alta con el cuerpo. Y su conclusión, honesta y sincera, era que lo que Sánchez hacía era elegante pero no era lo que más importaba en el momento de la verdad. En el momento de la verdad, argumentaba Trinidad, el que sale primero llega primero. El que piensa demasiado llega tarde. Y él, Félix Trinidad Padre, salía antes que nadie. Era esa convicción la que lo había llevado a abrir la boca en medio del gimnasio. No fue una provocación calculada. Fue una opinión honesta dicha en voz alta en el lugar equivocado, en el momento equivocado, frente a la persona equivocada. O quizás frente a la persona exactamente correcta para demostrar que estaba equivocado. Cuando Salvador Sánchez sonrió aquella tarde, los que lo conocían bien supieron que algo estaba a punto de suceder. No era la sonrisa de alguien que se enojó. Era peor. Era la sonrisa de alguien que ya encontró la solución al problema antes de que el problema terminara de presentarse. Los que no lo conocían también lo interpretaron de otra manera. Pensaron que quizás Sánchez estaba aceptando el reto como un chiste. Que iba a desviar la conversación con elegancia y todo quedaría en una anécdota de vestidor. Que el niño dorado no se rebajaría a responder con los guantes puestos dentro del gimnasio. Se equivocaron. Sánchez caminó despacio hacia el costado del ring. Tomó sus vendas del banco donde las había dejado. Y mientras comenzaba a enrollarlas en sus manos con la misma calma con que lo hacía cada día de entrenamiento, habló. No gritó. No actuó. Habló como quien da instrucciones en voz baja. Dijo que estaba de acuerdo en que la velocidad era fundamental. Que nadie en esa sala podía discutir eso. Que un hombre con manos rápidas tiene una ventaja real dentro del ring. Pero que había una diferencia importante entre saber lo que el contrario iba a hacer y no saberlo. Que la velocidad sin lectura era potencia desperdiciada.
Y que si Félix Trinidad Padre quería probar lo que decía, podían hacer una cosa muy sencilla, guanteo corto. Sin protector. Sin árbitro. Sin pelea. Solo manos y distancia corta. El laboratorio más honesto que existe en el boxeo. Trinidad Padre lo miró. Calculó. No era hombre que se rajara. No tenía motivos para hacerlo. Tenía las manos que tenía y las había ganado con trabajo. Asintió. El gimnasio entero se reorganizó en silencio. Nadie anunció nada. Nadie tuvo que decir que lo que venía era importante. Lo sabían. Se corrió la voz con la velocidad que solo existe en los espacios cerrados donde todos se conocen. Los que estaban en el saco dejaron de golpear. Los que descansaban en la banca se incorporaron. Los entrenadores que supervisaban a otros peleadores giraron la cabeza hacia el ring. En cuestión de minutos, el espacio alrededor del cuadrilátero se había llenado de cuerpos atentos. De ojos bien abiertos. De un silencio expectante que era casi físico, como una presión en el aire. Dos hombres se acercaron al centro del ring. Y todo lo demás desapareció. Hay momentos en la vida de un gimnasio que se convierten en referencia. Momentos que los hombres que los presenciaron van a contar después, años después, décadas después, en otros gimnasios, en otros contextos. Con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo da haber visto algo verdadero con los propios ojos. Antes de que comenzara el guanteo aquella tarde, el gimnasio de la Arena Coliseo vivió uno de esos momentos previos que también son parte de la historia. El instante en que dos hombres están frente a frente y todavía no ha pasado nada, pero ya todo está decidido en algún nivel que las palabras no alcanzan a describir. Félix Trinidad Padre se movía de un lado a otro con la energía contenida del que sabe que está a punto de probar algo. No era nerviosismo. Era activación. La sangre que se mueve más rápido, los músculos que se calientan solos, la mandíbula que se aprieta sin que uno lo ordene. Era el estado de alguien que está completamente convencido de lo que va a demostrar y que su cuerpo ya lo celebra antes de tiempo. Salvador Sánchez, en el extremo opuesto, era exactamente lo contrario. Estático. Sereno. Con los guantes ya puestos pero los brazos todavía relajados a los costados. Mirando a Trinidad no con el fuego del rival, sino con la concentración casi clínica del observador. Como si estuviera leyendo algo. Como si el cuerpo de Trinidad le estuviera diciendo cosas que nadie más en la sala podía escuchar. Uno de los entrenadores presentes, hombre de muchos años en el oficio, diría tiempo después que en ese instante previo ya supo lo que iba a pasar. No porque conociera el resultado de antemano, sino porque conocía a los dos hombres y sabía reconocer la diferencia entre el que va a probar y el que ya sabe. Trinidad iba a probar. Sánchez ya sabía. Esa diferencia, invisible para el ojo no entrenado, es la que separa a los buenos de los grandes. No siempre gana el más rápido. Gana el que más sabe. Y en esa sala, esa tarde, el que más sabía estaba de pie con los brazos relajados y una calma que era, en sí misma, una declaración de guerra. Las manos de los dos hombres se tocaron al centro. Un gesto breve, casi ceremonial. Y entonces comenzó. Los primeros intercambios fueron veloces, cortados, precisos. Trinidad lanzó dos combinaciones con esa explosión que lo caracterizaba, y el gimnasio respondió con un murmullo de aprobación. Era real. Sus manos llegaban con una rapidez que pocos en esa sala podían igualar. Primero el jab, limpio, sin aviso. Luego el directo de derecha, corto y seco. Combinaciones que en un ring de verdad habrían sido difíciles de absorber para cualquier rival. Pero Sánchez no estaba allí para absorber. Estaba allí para demostrar algo distinto. Y lo estaba haciendo, aunque a primera vista no lo pareciera. Porque lo que hizo Sánchez en esos primeros intercambios no fue esquivar con espectacularidad ni responder con velocidad equivalente. Lo que hizo fue más sutil y más profundo, ya no estaba donde Trinidad buscaba. No porque se moviera primero, sino porque ya había llegado a otro lugar antes de que el golpe saliera. Como si hubiera leído el libro entero antes de que Trinidad terminara la primera oración. La segunda etapa del guanteo comenzó a cambiar el ambiente de la sala.
Los primeros intercambios habían sido el territorio de Trinidad, su ritmo, su cadencia, sus manos lanzadas con esa explosión nerviosa que era genuina e indiscutible. Pero algo en la sala había empezado a cambiar. No en los golpes. En los rostros de los que miraban. Porque quienes sabían de boxeo habían empezado a notar algo que los que no sabían todavía no podían articular. Trinidad era rápido. Extraordinariamente rápido. Pero Sánchez no estaba siendo alcanzado. No porque fuera más rápido que los golpes, sino porque no estaba donde los golpes llegaban. Y esa diferencia lo era todo. En el guanteo corto, la distancia elimina las excusas. No hay espacio para el escape limpio, para el paso lateral que te saca del alcance. Estás cerca. Muy cerca. Y cuando estás cerca de alguien que lanza combinaciones con la velocidad de Trinidad, lo normal es recibir. Lo normal es que al menos algún golpe te encuentre. Que la estadística de la velocidad bruta haga su trabajo. Pero Sánchez seguía sin recibirlos. Y el gimnasio lo notaba. Trinidad lo notaba también. Y eso era lo más importante. Porque en el interior de Félix Trinidad padre estaba ocurriendo algo para lo que no había preparado su orgullo. Sus manos salían con toda la velocidad que siempre habían tenido. Sus combinaciones eran las mismas que habían funcionado toda su carrera. No estaba perdiendo reflejos. No estaba lento. Estaba siendo exactamente el peleador que siempre fue. Y aún así, el niño dorado no estaba allí cuando llegaba. Trinidad comenzó a variar. Cambió el ritmo. Intentó romper el patrón con un jab doble antes del directo. Luego probó lo contrario, el directo antes del jab, invertir la secuencia, sorprender con la inversión. Sánchez lo leyó todo. No con dramatismo. Sin saltar hacia atrás ni hacer movimientos exagerados. Con microajustes casi imperceptibles que eran, en realidad, la respuesta a una pregunta que Trinidad había hecho con el cuerpo antes de lanzar el golpe. Fue entonces cuando un entrenador veterano de los que observaban desde afuera del ring dijo en voz baja algo que los hombres a su lado escucharon y no olvidaron: ese muchacho no reacciona a los golpes. Reacciona a la intención. Hay verdades en el boxeo que no se encuentran en los libros técnicos. Que no se explican en las academias ni se diagraman en las pizarras. Verdades que solo se revelan en el gimnasio, en ese espacio sin público ni cámara, cuando dos hombres de verdad se paran frente a frente y lo que saben se vuelve visible. Una de esas verdades es la anticipación. Y esa tarde, Salvador Sánchez la estaba escribiendo en el aire con cada intercambio. La anticipación no es magia. No es intuición sobrenatural. Es el resultado de años de observación acumulada. Es el ojo entrenado para detectar los milisegundos previos al golpe, esos instantes fugaces en que el cuerpo del rival traiciona la intención antes de ejecutarla. Una ligera tensión en el hombro. Un cambio mínimo en el eje de gravedad. Un parpadeo diferente. Señales que el ojo común no registra pero que el ojo educado convierte en información procesable. Sánchez llevaba años entrenando ese ojo. Mientras otros trabajaban en la velocidad de sus manos, él trabajaba en la velocidad de su lectura. Y la lectura, en el boxeo, es anterior al golpe. Siempre. Un hombre que lee bien llega antes aunque sus manos sean más lentas. Porque cuando el golpe sale, el que ya lo leyó ya no está allí. Ya se fue. Ya llegó a otro lugar. Eso era lo que Trinidad estaba viviendo en tiempo real. Y le estaba costando asimilarlo. No porque fuera un hombre de poco orgullo, sino porque era un hombre que creía profundamente en algo que el guanteo le estaba demostrando que era incompleto. La velocidad pura, sin lectura, era una herramienta poderosa. Nadie en esa sala lo negaría. Pero la velocidad con lectura era algo de otro nivel. Era un orden distinto de argumento. Era ganar la conversación antes de que el otro terminara de abrir la boca. Los intercambios continuaron. Trinidad no se rindió. No era hombre de rendirse. Siguió probando, variando, buscando el ángulo que rompiera la lectura de Sánchez. Y en uno de esos intentos, Sánchez hizo algo que heló la sala. No esquivó. No se movió.
Dejó venir el golpe hasta una distancia casi imposible y en el último instante desvió la trayectoria con un movimiento de cabeza tan pequeño, tan preciso, tan medido, que el puño de Trinidad rozó el aire a centímetros de su cara. Y entonces Sánchez habló por primera vez desde que habían comenzado. Sin bajar los guantes. Sin romper la posición. Con los ojos todavía fijos en Trinidad dijo, sí sé cuándo vas a salir, ya llegué antes. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa tarde. Hay derrotas que destrozan. Y hay derrotas que construyen. La diferencia no está en el golpe que las produce, sino en lo que el hombre que las recibe decide hacer con ellas. Félix Trinidad Padre bajó los guantes. No de golpe. No con el gesto brusco del que tira la toalla. Los bajó despacio, con la lentitud del que está procesando algo importante mientras el cuerpo sigue haciendo lo último que la mente le ordenó. Se quedó de pie en el centro del ring, con la respiración todavía activa, mirando a Salvador Sánchez con una expresión que los hombres que la vieron esa tarde no supieron describir con una sola palabra. No era vergüenza. No era enojo. Era algo más complejo y más valioso que ambas cosas juntas. Era comprensión. El tipo de comprensión que solo llega cuando algo que creías sólido se mueve bajo tus pies y en lugar de caerte te das cuenta de que el suelo nuevo es más firme que el anterior. La comprensión que no destruye sino que amplía. Que no quita sino que agrega. Que no humilla sino que eleva, si el hombre tiene la grandeza suficiente para recibirla. Y Félix Trinidad Padre la tenía. Los que estaban en el gimnasio esa tarde esperaban cualquier cosa. Que Trinidad dijera que no había sido justo. Que las reglas del guanteo no representaban las condiciones reales de una pelea. Que en un ring verdadero sus manos hubieran encontrado el blanco. Tenía argumentos disponibles si los hubiera querido usar. El orgullo siempre los tiene. Pero Trinidad no los usó. Se acercó a Sánchez. Sin palabras innecesarias. Sin el discurso que la situación podría haber exigido. Le extendió los guantes en el gesto universal del boxeador que reconoce al otro. Y dijo algo que se escuchó en toda la sala, no lo vi venir una sola vez. Fue una de las frases más grandes que se dijeron en ese gimnasio en mucho tiempo. No porque fuera brillante, sino porque era completamente verdadera y venía de alguien que tenía razones de sobra para no decirla. Sánchez le chocó los guantes. Y en ese contacto breve, sin aspavientos, sin discurso, sin ningún elemento de los que normalmente acompañan a los momentos importantes, nació algo que ninguno de los dos había tenido entre sí hasta ese instante. Respeto real. El único tipo que vale la pena. Las historias de boxeo tienen la costumbre de quedarse en el ring. De vivir en los números de los carteles, en los resultados oficiales, en los rounds que se cuentan y los golpes que se registran. Pero las historias más importantes del boxeo, las que realmente definen a los hombres que las protagonizan, ocurren fuera de los reflectores. En los gimnasios, en los vestidores, en las conversaciones que nadie graba y que sobreviven solo porque alguien las recuerda. Lo que pasó entre Salvador Sánchez y Félix Trinidad Padre esa tarde de 1977 fue una de esas historias. Y lo que dejó fue más que una anécdota. Fue una doctrina. Porque después de ese guanteo, algo cambió en la sala de la Arena Coliseo. No de forma dramática ni visible. Cambió de la manera en que cambian las cosas importantes, de a poco, en la forma en que los hombres empezaron a entrenar, en las preguntas que se hacían, en las conversaciones que se generaron en los días y semanas siguientes. Hombres que habían entrenado durante años con el foco puesto exclusivamente en la velocidad empezaron a hacerse preguntas distintas. No sobre cómo lanzar más rápido, sino sobre cómo leer mejor. Sobre qué parte del cuerpo del rival traicionaba la intención antes del golpe. Sobre cómo educar el ojo para captar esas señales. Sobre la diferencia entre reaccionar y anticipar. Sánchez, en los días siguientes, fue más accesible que nunca. No porque hubiera ganado algo que demostrar, sino porque la demostración ya estaba hecha y lo que venía después era el trabajo real. Compartió con los entrenadores y compañeros lo que sabía sobre la lectura del movimiento. Lo que observaba en el eje de hombros antes de un directo.
lo que cambiaba en la postura del rival cuando venía el gancho. La secuencia invisible que precede a cada combinación si sabes dónde mirar. Trinidad Padre también se quedó. No se fue del gimnasio con la caída del ego. Se quedó a aprender. Y esa decisión, pequeña en apariencia, lo define mejor que cualquier victoria en un ring oficial. Porque hay una clase de hombre que cuando se equivoca se va. Y hay otra clase que cuando se equivoca se queda. Y la segunda clase es siempre más grande que la primera. En ese gimnasio, esa tarde y las que siguieron, había 2 hombres de la segunda clase. Y eso es lo que hace que esta historia merezca ser contada. Hay frases que nacen en un momento específico y que luego sobreviven a ese momento porque contienen algo universal. Algo que trasciende el contexto en que fueron dichas y se convierte en principio. En verdad portátil que uno puede llevar consigo y aplicar mucho más allá del lugar donde fue pronunciada por primera vez. Salvador Sánchez dijo esa frase en un ring de la Arena Coliseo de la Ciudad de México, en 1977, en el contexto exacto de un guanteo entre 2 boxeadores. Pero lo que dijo habita en territorios que van mucho más allá del boxeo. Lo que dijo es una descripción precisa de la naturaleza del conocimiento aplicado. De lo que significa realmente dominar algo. Porque en cualquier campo humano donde existe la competencia, donde 2 personas o 2 fuerzas se enfrentan buscando el mismo espacio, la ventaja nunca la tiene el más fuerte ni el más rápido por sí solos. La ventaja la tiene el que más sabe sobre el otro. El que ha estudiado los patrones. El que conoce los ritmos. El que puede predecir con una precisión que parece sobrenatural porque en realidad es simplemente el resultado de una atención sostenida que muy pocos están dispuestos a mantener. La velocidad es un regalo. La anticipación es un trabajo. Y el trabajo, aplicado con constancia, convierte lo posible en inevitable. Sánchez nunca fue el más rápido de manos en el boxeo de su época. Tampoco el más potente. Era, sin discusión, el más inteligente dentro de un ring. Y esa inteligencia, construida golpe a golpe, sesión a sesión, con la paciencia del artesano y la precisión del cirujano, fue lo que lo llevó a la cima de la división y lo que lo convirtió en una referencia que el tiempo no ha borrado. Lo que ocurrió entre él y Félix Trinidad Padre esa tarde fue, en el fondo, una lección sobre la diferencia entre velocidad y sabiduría. Entre actuar y comprender. Entre salir primero y llegar antes. Porque llegar antes no es cuestión de tiempo. Es cuestión de conocimiento. Y el conocimiento, a diferencia de la velocidad, no envejece. No se cansa. No se le puede ganar con más fuerza ni con más explosión. El conocimiento simplemente espera. Ya en el lugar correcto. Ya con la respuesta lista. Antes de que la pregunta haya terminado de salir. Félix Trinidad Padre se fue esa tarde de la Arena Coliseo siendo un boxeador diferente al que llegó. No más lento. No disminuido. Más completo. Con una pieza nueva en su arquitectura interior que antes no tenía y que a partir de ese momento no podría ignorar. Y Salvador Sánchez siguió entrenando. Con la misma calma de siempre. Con los brazos relajados, la mirada atenta y esa sonrisa pequeña que a los que la conocían ya no les parecía misteriosa. Les parecía exactamente lo que era. La expresión de alguien que ya sabe lo que va a pasar antes de que pase. El niño dorado nunca esperaba que le llegaran los golpes. Los golpes llegaban a donde él ya no estaba. Y eso, en el boxeo y en la vida, es la forma más elegante de ganar que existe.